Tu sufrimiento no procede de lo que sucede a tu alrededor, sino del modo en que lo enfrentas. Imagina que detrás de ese malestar constante está algo invisible, ese deseo que empuja, esa resistencia que bloquea, esas expectativas que te encadenan. Hoy vamos a explorar por qué sigues atrapado en el dolor aunque todo externo parezca estar bien. Y lo mejor, veremos cómo girar ese engranaje desde dentro para experimentar una libertad interior. Si estás listo para mirar más allá de lo evidente y descubrir dónde empieza tu dolor, acompáñame en este viaje hacia el interior. ¿De dónde nace tu dolor? Durante gran parte de tu vida has creído que el dolor procede de lo que sucede ahí fuera, una situación injusta, una pérdida, un comentario hiriente, un plan que se desploma, una relación que no avanza. Esa sensación de golpe exterior parece tan evidente que ni se te ocurre mirar dentro. Sin embargo, cuando observas tus reacciones con algo más de calma, descubres que el verdadero origen no está en los hechos, sino en la interpretación que haces de ellos. Hay un punto clave: ningún acontecimiento tiene la capacidad de herirte por sí mismo hasta que tu mente no lo convierte en una amenaza, en un fracaso o en una falta. Y esa transformación ocurre dentro. Lo externo actúa como chispa, pero el fuego se enciende en tu interior. Cada vez que aparece un dolor emocional, suele haber un deseo oculto detrás, el deseo de que algo sea distinto, de que alguien actúe como tú esperas, de que la vida siga el guión que te gustaría. Ese deseo crea una tensión constante. La mente compara lo que ocurre con lo que debería ocurrir según ella. Y en ese espacio de diferencia nace el malestar. No es la realidad lo que te duele, sino el choque entre la realidad y la idea que tú habías construido. Ahí empieza el sufrimiento. Piensa en esos momentos en los que te sorprendes diciendo no puedo con esto, esto no debería estar pasando o ¿por qué tiene que ser tan difícil? Cada una de esas frases marca la presencia de ese ideal interno que empuja la experiencia, que intenta moldearla, que la rechaza. Y esa fuerza interna, en lugar de protegerte, te desgasta. Porque la vida se mueve con sus ritmos, y tú intentas que siga los tuyos. El dolor emocional surge cuando la mente se aferra a esa imagen de cómo deberían ser las cosas. Cuando alguien no te trata como esperas, cuando tus planes no avanzan, cuando algo se desordena, tu mente reacciona con una mezcla de resistencia, exigencia y miedo. En ese instante nace la sensación de amenaza. No porque lo que sucede sea devastador, sino porque rompe la fantasía interna de control. Lo más revelador es comprender que esa reacción no es inevitable. Es automática, sí, pero no obligatoria. En cuanto empiezas a observarla, comienza a perder poder. El dolor no aparece porque el mundo te hiera, sino porque tu mente ha aprendido a interpretar lo que sucede desde el filtro de la carencia, del apego, de la necesidad de que todo encaje. Y como la vida no encaja con tanta facilidad, la mente lucha y tú sufres. Cuando entiendes esto, algo se afloja. Porque por primera vez ves que el origen de tu dolor está en un movimiento interior que puedes explorar, suavizar y transformar. No necesitas controlar la vida para sufrir menos, necesitas comprender cómo tu mente convierte lo que ocurre en un ataque personal. Ese es el primer paso hacia la libertad interior. Con esta base clara, en el siguiente capítulo entraremos en la fuerza que más alimenta ese sufrimiento, la resistencia. Esa reacción interna que parece protegerte, pero que te ata sin que lo notes. La resistencia como raíz del sufrimiento. Cuando miras dentro con un poco más de honestidad, descubres que gran parte del malestar que sientes no nace de lo que sucede, sino de tu rechazo a que suceda. Esa resistencia interna actúa como un empuje invisible que te mantiene en tensión. Es un movimiento muy sutil, aparece cuando algo no encaja con tu idea de cómo deberían ser las cosas, y en lugar de permitirlo, te cierras. Te contraes. Te enfrentas a la realidad en una especie de lucha silenciosa. La resistencia no siempre se muestra con grandes gestos. A veces es una frase que te dices de forma automática: no quiero esto, no debería ser así,
¿por qué ahora? ¿Por qué a mí? Otras veces aparece como un nudo en el estómago, un gesto de enfado, una sensación de ataque. Incluso surge como un cansancio que no sabes explicar. Toda esa carga interior tiene una raíz común, el choque entre lo que es y lo que tú querrías que fuese. La resistencia se alimenta de la creencia de que oponerte te protege. La mente cree que si rechaza algo, ese algo cambia. Pero es justo al revés. Cuando te resistes, no cambias la situación, solo te tensas tú. Es como intentar detener una ola con tus manos, cuanto más empujas, más fuerza te arrolla. Y tú te quedas fatigado, frustrado y sintiendo que el mundo te supera. Si observas tu día a día, verás que la resistencia aparece constantemente. Surge cuando alguien actúa de una forma que no esperabas, cuando un plan se complica, cuando se abre un conflicto, cuando la vida toma un giro inesperado. La mente quiere arreglarlo todo rápido, quiere que las cosas regresen a su orden habitual, a ese terreno donde cree tener control. Así que empuja. Se enfada. Se tensa. Y en ese impulso es donde nace la mayor parte del sufrimiento. El problema no es lo que ocurre, sino la guerra interna que despliegas para intentar que la realidad se doblegue. Esa guerra consume energía, roba claridad y amplifica los pensamientos más negativos. Cuando te resistes, te alejas del momento presente y te quedas atrapado en un diálogo interno que da vueltas sobre lo que debería haber sido, sobre lo que tendría que pasar, sobre lo que te gustaría evitar. Y cada vuelta añade un poco más de peso. La resistencia también crea confusión. Te hace creer que el dolor viene del exterior, cuando en realidad viene del esfuerzo que haces para no aceptar lo que hay delante. Te aferras a la idea de que aceptar sería rendirte, pero aceptar no es resignarse, aceptar es mirar de frente lo que está sucediendo sin añadir la batalla interna. Es permitirte respirar sin luchar contra lo inevitable. Imagina por un momento lo que pasaría si, en lugar de resistirte, permitieras que las cosas fuesen como son durante unos segundos. No estarías renunciando a mejorar tu vida, ni estarías permitiendo que te pisasen. Solo estarías dejando de pelear con lo que ya está aquí. Ese gesto abre un espacio de calma donde puedes ver con más claridad qué necesitas, cómo actuar, qué camino tomar. La resistencia nubla la mirada, la aceptación la despeja. Cuando comprendes esto, empiezas a notar cada vez más cuando te tensas, cuando empujas, cuando niegas. Y esa conciencia es lo que empieza a transformarlo todo. No se trata de eliminar la resistencia a la fuerza, se trata de verla. Al verla, pierde intensidad. Y poco a poco, ese impulso de luchar disminuye. La resistencia no es tu enemiga, es un hábito antiguo. Pero es un hábito que puedes suavizar. Y al hacerlo, reduces una de las mayores fuentes de sufrimiento que llevas encima sin darte cuenta. Cuando dejas de combatir cada situación que no encaja con tus deseos, abres la puerta a una libertad interna que no depende de que la vida vaya como tú quieres. En el próximo capítulo exploraremos una causa igual de poderosa, las expectativas. Ese mecanismo silencioso que te hace esperar algo de los demás, de ti mismo y de la vida, y que se convierte en un detonante constante de frustración. Expectativas, el enemigo silencioso. Si observas con calma los momentos de frustración de tu vida, descubrirás un patrón que se repite una y otra vez. Antes de que aparezca el enfado, antes de que surja la decepción, antes de que el dolor interno se active, había algo oculto esperando a que las cosas salieran de una forma concreta. Eso oculto son las expectativas. No las ves hasta que fallan, pero están ahí, moviendo hilos sin que te des cuenta. Las expectativas se forman de manera automática. Las construyes a partir de tus deseos, tus miedos, tus recuerdos, tus necesidades y tu idea de cómo debería funcionar el mundo. Esperas que quien te quiere te trate de un modo específico, esperas que los planes salgan según tu orden, esperas que tus esfuerzos tengan un resultado inmediato, esperas que la vida te recompense por lo que haces. Y cuando algo no coincide con esa imagen interna,
aparecen sensaciones fuertes que interpretas como dolor. Lo curioso es que no sueles darte cuenta de la expectativa hasta que se rompe. Allí es cuando surge el pensamiento que acusa: esto no era así, no tenía que pasar de este modo, no entiendo por qué ha salido tan mal. Pero si miras un poco más profundo, descubrirás que ese malestar no se debe a la situación en sí, sino al choque entre lo que imaginabas y lo que aparece delante. Una expectativa es como un guión invisible. La escribes sin darte cuenta y luego esperas que el mundo la siga. Cuando las personas no actúan como esperabas, sientes que fallan. Pero en realidad lo que falla es la historia que tú mismo habías construido. No es la persona la que se equivoca, sino el guión que tú fabricaste sin preguntar si era realista. Las expectativas también afectan a tu relación contigo mismo. Te exiges ser de cierta forma, reaccionar con una madurez perfecta, rendir más, fallar menos, tener claridad siempre. Y en cuanto no cumples con esa imagen idealizada, te castigas. Te dices que deberías haberlo hecho mejor, que ya tendrías que haber aprendido, que no puedes permitirte ese error. Esta autoexigencia constante te encierra en una tensión que nunca descansa. Hay un aspecto especialmente engañoso en las expectativas: se disfrazan de ayuda. La mente te dice que esperarlas es normal, que tenerlas te impulsa, que son una guía para que todo salga bien. Pero si observas lo que ocurre dentro cuando dependes de ellas, verás que no te liberan, te atan. Te aferran a una versión imaginaria del futuro y te alejan del momento presente, que es el único lugar donde puedes actuar de verdad. Cada expectativa crea una distancia entre lo que hay y lo que tú te imaginas que debería haber. Esa distancia genera inquietud, tensión, decepción, rabia, dudas. Y al vivir casi siempre con ellas, tu vida emocional se convierte en una montaña rusa que sube cuando las cosas coinciden con tus deseos y baja con fuerza cuando se alejan de ellos. Si te fijas, muchas de tus heridas emocionales de hoy no nacen de hechos dramáticos, sino de expectativas no cumplidas. No duele tanto el mensaje que no llega, sino lo que esperabas de ese mensaje. No duele tanto el plan cancelado, sino la ilusión que habías puesto en cómo iba a ser. No duele tanto el fallo propio, sino la expectativa interna de perfección que te impones sin piedad. La salida comienza con un gesto muy sencillo: observar la expectativa en el instante en que aparece. Antes de que se convierta en frustración, suele sentirse como un impulso sutil hacia un resultado concreto, como una tensión en el pecho o un pensamiento que se adelanta a lo que vendrá. Si lo ves a tiempo, ya no te arrastra del mismo modo. Deja de ser un enemigo invisible para convertirse en algo que puedes comprender y suavizar. No se trata de no tener metas ni ilusiones. Se trata de dejar de convertirlas en obligaciones internas. Puedes desear algo sin exigir que ocurra. Puedes tener preferencias sin transformar cada una en una condición para estar en paz. Cuando cambias ese hábito, la vida adquiere un ritmo más ligero. Te abres a lo que pase sin sentirte traicionado por ello. Al liberarte de las expectativas rígidas, la relación con los demás también se suaviza. Ya no esperas que adivinen lo que piensas, que actúen como tú lo harías o que encajen en el molde que tu mente ha diseñado. Dejas espacio para que sean como son, y eso reduce una cantidad inmensa de fricciones. La convivencia se vuelve más auténtica, más tranquila, más honesta. Y algo muy profundo sucede dentro: al soltar la exigencia de que la vida siga tu guión, recuperas libertad interior. Una libertad que no depende de que el mundo vaya a tu favor, sino de que ya no estás atado a la necesidad de que lo haga. Esa libertad te permite adaptarte, fluir, escuchar, cambiar de rumbo sin derrumbarte por dentro. Las expectativas han sido durante años un enemigo silencioso. Te han hecho creer que eran necesarias, cuando en realidad eran la fuente de gran parte de tu dolor. Ahora que puedes verlas, puedes comenzar a soltarlas poco a poco. Y al soltarlas, tu experiencia interna cambia de forma profunda. En el próximo capítulo exploraremos cómo suavizar esa mente que se castiga y que sostiene todos estos patrones sin cuestionarlos. Un paso esencial para caminar hacia una vida más ligera.
Cómo suavizar la mente que se castiga. Hay un punto del que pocas veces hablamos, el trato que te das por dentro. Puedes tener días complicados, situaciones tensas, conflictos con otros, pero ninguna de esas cosas te hiere tanto como la voz interior que te juzga. Esa voz aparece sin pedir permiso y te dice que no vales lo suficiente, que te equivocas más de la cuenta, que no deberías sentir lo que sientes, que no haces las cosas como toca. Esa voz no solo comenta lo que haces, te castiga por ser humano. Esa mente castigadora no nació con malas intenciones. En algún momento creyó que te protegía. Pensó que si te exigía, mejorarías, que si te señalaba tus fallos, no volverías a cometerlos, que si te ponía presión, lograrías más. Pero lo que empezó como una ayuda se transformó en una carga pesada. Con el tiempo, esa voz dejó de orientarte para convertirse en un juez que no descansa. Y vivir con un juez interno desgasta, cansa y te deja sin aire. La mente que se castiga funciona de forma muy automática. No te pregunta qué necesitas, ni cómo estás, ni qué puedes hacer para sentirte mejor. En lugar de eso, actúa por impulso. Cuando cometes un error, te ataca. Cuando fallas, te empuja hacia abajo. Cuando sientes miedo, te acusa. Cuando muestras vulnerabilidad, te repite que deberías ser más fuerte. Y cuando no llegas a tus propias expectativas, te recuerda que no eres suficiente. Uno de los pasos más importantes para suavizar esa mente es darte cuenta de que no eres esa voz. Esa voz es un hábito. Un hábito que aprendiste escuchando mensajes del pasado, viviendo situaciones complicadas o creyendo que la autoexigencia era el único camino hacia el éxito. Pero un hábito no define quién eres. Solo define un modo repetido de pensar. En cuanto empiezas a observar ese hábito, algo cambia. Dejas de obedecerlo y empiezas a escucharlo desde cierta distancia. Notas que no siempre tiene razón, que exagera, que generaliza, que utiliza palabras duras para cosas que no lo son tanto. Cuando un pensamiento te dice que eres un desastre, puedes notar que es un juicio, no una realidad. Cuando te dice que deberías haberlo hecho todo perfecto, puedes ver que es una exigencia, no un hecho. Solo con observarlo, la presión baja. Otro paso esencial es aprender a hablarte como hablarías a alguien a quien quieres. Si un amigo se equivocase, no le dirías que es inútil. Si alguien cercano se sintiese triste, no le dirías que es débil. Si una persona querida fallase, no le machacarías con reproches. Entonces, ¿por qué lo haces contigo? ¿En qué momento decidiste que eras el único ser del mundo que no merece comprensión? Al reemplazar el juicio por un trato más amable, no te vuelves menos responsable ni más blando. Te vuelves más efectivo. Una mente castigada no tiene espacio para aprender, solo tiene espacio para defenderse. Una mente comprendida se abre, reconoce sus fallos sin hundirse y mejora desde un lugar más estable. La amabilidad interior no te resta disciplina, te da claridad. También es importante reconocer que la autocrítica dura suele nacer del miedo. Miedo a fallar, miedo a perder, miedo al rechazo, miedo a no encajar. La mente cree que si te castiga, evitarás el fracaso. Pero ese castigo te debilita. Te hace dudar, te paraliza, te desconecta de tu fuerza. Cuando entiendes que el castigo interno busca protegerte, puedes mirarlo con más calma. Ya no es un enemigo, es un mecanismo antiguo que necesita ser reformado. Para suavizar esa mente, ayuda mucho observar el cuerpo. El cuerpo reacciona antes que las palabras. Cuando una crítica interna aparece, el pecho se cierra, el estómago se tensa, la respiración se acorta. Si detectas estas señales al inicio, puedes detener el impulso antes de que se desate la tormenta. Puedes hacer una pausa, respirar, y darte unos segundos para elegir cómo responderte. Otro gesto transformador es permitirte sentir sin juzgar. A veces el dolor no viene de la emoción, sino del juicio sobre la emoción. No te duele la tristeza,
Te duele pensar que no deberías estar triste. No te duele el miedo, te duele creer que el miedo es un fallo. No te duele el cansancio, te duele decirte que no tienes derecho a estar cansado. Cuando eliminas el juicio y te permites sentir, gran parte del sufrimiento se disuelve. Y finalmente, hay un punto clave, puedes entrenar una manera distinta de pensar. Cada vez que detectas un juicio interno y decides no seguirlo, refuerzas un camino nuevo. Cada vez que te hablas con más comprensión, ese nuevo camino se hace más fuerte. Igual que aprendiste a castigarte, puedes aprender a suavizarte. No es inmediato, pero es profundo. Y cada pequeño cambio se acumula. Cuando tu mente deja de ser un enemigo interno, surge una libertad inmensa. Una libertad donde ya no tienes que defenderte de ti mismo. Donde puedes equivocarte sin hundirte. Donde puedes avanzar con más ligereza. Donde puedes respirar sin cargar con ese juez que te persigue desde dentro. En el próximo capítulo veremos qué ocurre cuando todo esto se integra, la libertad interior que aparece cuando entiendes tus patrones y aprendes a relacionarte con ellos de otro modo. La libertad interior que llega cuando entiendes. Cuando miras todo lo que has recorrido hasta aquí, descubres un hilo que une cada capítulo de este viaje. Has visto que el dolor nace de tu relación con lo que ocurre, que la resistencia lo alimenta, que las expectativas lo multiplican y que la mente que se castiga lo sostiene. Y ahora, al juntar todas estas piezas, aparece algo que quizá llevabas tiempo buscando sin saberlo, la experiencia de una libertad interior que no depende de que todo a tu alrededor sea perfecto. Esa libertad llega cuando deja de atraparte lo que antes te dominaba. Llega cuando, en lugar de luchar contra cada situación, eres capaz de mantenerte presente sin desgastarte por dentro. Llega cuando la mente empieza a soltar el impulso automático de culparte o de exigir más de lo que puedes dar. Es una libertad que se siente primero en el cuerpo, en la respiración que se hace más amplia, en la tensión que cae, en ese espacio que aparece entre tú y tus pensamientos. Es una libertad silenciosa, pero muy poderosa. No consiste en controlar la vida, consiste en no perderte en la reacción interna. Es un modo nuevo de estar en el mundo. Antes, cualquier imprevisto podía activarte y empujarte al caos emocional. Ahora, poco a poco, comienza a nacer dentro de ti un lugar donde puedes observar sin ser arrastrado. Donde puedes elegir. Donde puedes responder en lugar de reaccionar. Cuando comprendes tus patrones, empiezas a ver que no son enemigos, sino automatismos que aprendiste en algún momento. Y cuando los ves con claridad, dejan de tener tanto poder. Una expectativa ya no te domina si la detectas en sus primeros segundos. La resistencia pierde fuerza cuando aceptas que no necesitas pelear con lo inevitable. La voz que te castiga se suaviza cuando entiendes que no es la única voz disponible. Y todo esto crea espacio. Espacio para respirar. Espacio para sentir sin hundirte. Espacio para actuar sin la presión interna que te ha acompañado durante años. Espacio para vivir de un modo más ligero. Porque la libertad interior no es una meta lejana, es una consecuencia natural de comprender tus propios mecanismos. Esta libertad también cambia tu relación con los demás. Ya no esperas que actúen según tus guiones. Ya no exiges que satisfagan tus necesidades internas. Ya no cargas sobre ellos la responsabilidad de que tú estés bien. Eso te permite conectar desde un lugar más honesto, más real, sin la carga emocional que antes se infiltraba en todo. Y esa manera de relacionarte abre puertas que antes estaban cerradas. Cuando todo esto se integra, descubres algo que transforma tu vida, no necesitas que nada cambie fuera para sentir paz dentro. Eso no significa resignarte, significa que dejas de vivir condicionado por lo que ocurre. Eres tú quien decide tu estado interno. Eres tú quien tiene la llave. Y esa es la libertad más profunda que existe. A partir de aquí, cada día se convierte en una oportunidad. Una oportunidad para observarte, para suavizarte, para soltar un poco más.
No tienes que hacerlo perfecto. Solo tienes que hacerlo consciente. Cada gesto cuenta. Cada pequeño avance sostiene tu libertad interior. Y ahora que has llegado hasta el final de este viaje, quiero darte las gracias. Gracias por permitirte mirar dentro. Gracias por tener la valentía de observar tus patrones, de revisar tu historia y de abrirte a un modo nuevo de vivir. No es un camino sencillo, pero sí transformador. Si este contenido te ha aportado valor, te invito a que apoyes el canal para que podamos seguir profundizando juntos en estos temas. Suscríbete, deja un comentario compartiendo tu experiencia y dale a me gusta para que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Tu participación ayuda muchísimo. Y recuerda, la libertad interior no es un destino, es una práctica diaria. Cada vez que eliges la comprensión en lugar del juicio, estás liberándote. Cada vez que sueltas una expectativa, estás creciendo. Cada vez que te tratas con más amabilidad, estás abriendo espacio para vivir con más paz. Gracias por estar aquí. Seguimos juntos en este camino.